Hola, mi nombre es Groivin Adonis Mengíbar. Pertenezco a la Orden de Carmelitas Descalzos y actualmente estoy llevando el curso de Metafísica impartido por el Dr. Walter Hernández. Nos hemos acostumbrado a pensar sin sentir la vida, a estudiar filosofía como si fuera una teoría muerta, olvidando que su verdadero sentido es transformar nuestra existencia. Heidegger lo sabía y por eso quiso rescatar la filosofía de la anemia vital que recorría en las aulas de su tiempo. Influenciado por su maestro Husserl, Heidegger comprendió que la filosofía debería de ir un paso más allá de los conceptos. Husserl había buscado el sentido de la vida desde la conciencia. Heidegger, en cambio, quiso darle a la existencia un lugar dentro del pensamiento mismo. Para él, la filosofía debería de ser el antídoto contra el pensamiento vacío, una forma de recuperar la vitalidad de la vida humana. Y esa búsqueda lo llevó a formular la pregunta más profunda de todas. ¿Qué es el ser? La respuesta la encontrará en el Dasein, el ser ahí, el ser que somos, el que existe en medio del mundo y se interroga por su sentido. La obra Interpretaciones Fenomenológicas sobre Aristóteles aparece justo antes de que Heidegger sea nombrado como profesor en Gotinga. Ahí ya se percibe su intención de construir una ontología fundamental y al mismo tiempo desmontar la historia de la metafísica tradicional. Heidegger no busca destruir por destruir la metafísica, sino liberar el pensamiento del peso de las interpretaciones heredadas para volver a la pregunta original, es decir, abrir camino para descubrir el ser. Dialoga con grandes filósofos, tal es el caso como Parménides, que habló del ser como aquello que permanece, o Platón, que lo concibió como la idea suprema. También Aristóteles, que lo vio como acto, movimiento y vida. Heidegger retoma esta última herencia aristotélica, pero con una mirada fenomenológica. El ser no se define, se experimenta. Husserl había centrado la fenomenología en la conciencia, ya lo hemos repetido anteriormente. Heidegger da un paso más, pasa de la conciencia al ser, del sujeto a la existencia. El ser humano ya no es solo un observador del mundo, sino un ser que vive en él, que cuida, trabaja, ama y muere. Por eso, Heidegger desarrolla la hermenéutica de la facticidad, que interpreta la vida cotidiana, el lenguaje, el trato y el cuidado como lugares donde el ser se revela, es decir, lugares donde el ser es, en un mundo circundante. Por lo tanto, vivir fácticamente significa comprendernos como seres en el mundo, arrojados, capaces de ser. La vida fáctica no es una teoría, es la forma en cómo el ser humano existe realmente. Heidegger, como Heráclito, ve que todo fluye. El ser es proceso, es posibilidad y temporalidad. Incluso la muerte no es el final, sino una posibilidad más de ser, la que revela su finitud y su libertad. Por lo tanto, vivir fácticamente es comprendernos como seres que están siempre por hacerse. Por eso la filosofía no es contemplación, no es teoría vana, sino es una forma de cuidar la vida, de custodiar el sentido del ser en medio del mundo. Para fundar su ontología, Heidegger vuelve a Aristóteles, el pensador que unió teoría y experiencia. El pensamiento aristotélico abre el camino para explorar la vida fáctica del ser, que permite reconectar con esa pregunta, la más profunda y la más difícil de contestar hasta el día de hoy. ¿Qué es el ser? Solo en la filosofía aristotélica encuentra una filosofía del ser como vida en acción, es decir, un ser como vida fáctica. Así interpretará Heidegger tres de las obras fundamentales, la Ética Nicómaco, Metafísica y Física, para mostrar cómo Aristóteles abre el camino hacia una comprensión del ser, ahí en el mundo circundante,
un ser que hace, que actúa, que es. En la Ética de Nicómaco, Aristóteles nos enseña que la verdad del ser se custodia mediante el intelecto, o el famoso nous que llamaban Anaxágoras. El intelecto no es solo razón, sino la apertura que nos permite comprender y actuar con la sabiduría práctica, lo que llamará la forénesis. Para Heidegger, esta sabiduría práctica es el modo más auténtico de existir. Vivir según la verdad descubierta en la experiencia. El ser se cuida a través de la acción, porque el actuar responsable revela lo que somos. Aquí Heidegger consigue en parte con Santo Tomás, quien dirá que el intelecto participa de la luz del ser. Pero mientras Santo Tomás orienta esa luz hacia Dios, Heidegger la dirige hacia el ser humano concreto, hacia su vivir fáctico, es decir, hacia su modo de ser en el mundo. Ser es custodiar la verdad a través del obrar. En la metafísica, Aristóteles inicia diciendo: todos los hombres desean por naturaleza saber. Para Heidegger, ese deseo no es simple curiosidad intelectual, es un testimonio del ser que busca comprenderse y darse un sentido. El conocimiento, por supuesto, nace del asombro, del Tuamasein, esa apertura que impulsa a preguntarse por el sentido de todo. La investigación metafísica es, entonces, una expresión de la vida fáctica. El hombre es en su mundo, intenta descubrir las causas de lo que lo rodea y en ese proceso se encuentra a sí mismo. Heidegger ve aquí que la filosofía no se aleja de la vida, que es lo que se podría creer, ¿no? Sino al contrario, surge de ella. El deseo de conocer es la forma más profunda de vivir como Dasein, porque conocer es existir conscientemente. En la física, Aristóteles estudia el movimiento y el cambio, oponiéndose a los eleatas de aquel tiempo que negaban el devenir, el cambio y el movimiento. Heidegger rescata esta idea para mostrar que el movimiento es la forma misma del ser. El ser humano también está en constante movimiento. Pasa de la potencia al acto, de la posibilidad a la realización. El ser no es un ser estático, es tiempo, es historia, es devenir, es posibilidad. Heidegger ve en esto una clave para entender que la realidad es un constante ser siendo. El ser nunca se agota en una definición y no alcanzaríamos a encapsular el ser en un simple concepto, sino que es más que eso, ya que siempre está desplegándose. Por eso, la vida fáctica es la posibilidad del ser para hacer y ser. Abre el camino, se apertura al cambio y al sentido. Y en esta estancia final, nos volvemos a preguntar por la pregunta esencial: ¿qué es el ser? ¿Cuál es el sentido del ser? Heidegger, apoyado en Aristóteles, responde: el ser es existencia concreta, un ser que habita, actúa y se pregunta por sí mismo. Es un ser histórico, arrojado en el mundo, pero capaz de abrirse a ese mundo. Este ser somos nosotros, el Dasein, el ser ahí. Comprender al ser no es definirlo, sino vivirlo con conciencia. Por lo tanto, la hermenéutica fenomenológica nos enseña que la filosofía no explica la vida, la despierta, ya que el verdadero pensar no es el que encierra, sino el que posibilita, el que abre. Quizá el mayor acto filosófico no sea explicar qué es el ser, porque ha sido una de las preguntas más difíciles de contestar y que seguirá dando temas para debatir, sino atrevernos a volver a sentir. Recordemos que la filosofía no es solo teoría muerta, sino que su verdadero sentido es permitirnos sentir la existencia, porque solo quien se pregunta por su propio ser vuelve verdaderamente a vivir.